Biribiri. Recordemos que nuestros protagonistas estaban enfrentándose al rey orco, y en una ofensiva del jefe monstruo Uroi quedó malherido. Pero justo antes de que el orco acabara con el aventurero, Grid saltó al rescate defendiendo a su compañero. Tras recibir el impacto del rey orco, el preocupado Uroi le pregunta al protagonista por qué se sacrificó por él. Grid le pide que en lugar de hablar con él fuese a divertirse con el rey orco. El protagonista por su parte se tomaría un par de pociones, revelándonos que pudo sobrevivir al golpe del rey orco gracias a su habilidad de una leyenda no muere fácilmente. El orco alza su hacha con intención de lanzar otro golpe, mientras que Uroi no para de lamentar no haber protegido a Grid. El prota advierte del golpe, pero Uroi pide que tome sus pociones tranquilo. Tienes que matarlo para poder tomármelas, responde el furioso protagonista. Sin embargo, Uroi parece tener algo en mente y jura proteger la espalda de Grid. El orco impacta el hachazo, y el protagonista murmura que aunque intentase bloquear ese ataque acabaría reducido a cenizas. Entonces el orco muestra una impresión de sorpresa, pues el aventurero logró aguantar el golpe. Al parecer hizo uso de su habilidad voluntad fuerte, por la cual resistiría un ataque por 10 segundos. Grid se apresura a tomarse una poción, recordando que usó una habilidad defensiva parecida en la prisión. Uroi introduce su mano en el inventario. No me tengo que preocupar por fallar ya que mi rival es muy grande. Entonces le lanza una bomba de fuego al orco, la cual estalla en toda su cara. A Grid le pareció muy buena idea, puesto que el fuego era una debilidad de los orcos Frostlight. Uroi por su parte siguió encadenando más bombas de fuego que estallaron consecutivamente en el orco. El jefe monstruo sufrió bastante daño con estos ataques. Por tanto, mientras Uroi se tomaba una poción, nuestros protagonistas se lanzaban al ataque. Pasando a la ofensiva, los jugadores lanzan espadazos al cuerpo del orco. Parecía estar funcionando y a este ritmo completarían la incursión. Parecía que los golpes le estaban surtiendo efecto, pero seguía siendo un rival formidable. Si no lo golpeaban con un buen golpe definitivo, serían ellos los que perderían la incursión. Grid se percata de que después de recibir las bombas de fuego el enemigo no se ha movido, por lo que decide terminar el combate de un golpe. No obstante, Uroi le advierte de que se detenga pues era un señuelo. Entonces el rey orco aprovecha la confusión para propinarle una patada al protagonista. Grid volvía a estar jodido. Uroi grita preocupado. Y mientras sometía a Grid, el orco saca una esfera roja de su inventario. ¿Qué es esa esfera? El orco grita al utilizar la esfera y parece entrar en una especie de modo berserker. Esto era malo. Uroi tenía que hacer algo. El orco aumenta la presión de su pisada y alzando su hacha estaba dispuesto a terminar el combate. Pero sentía una presencia a sus espaldas. Uroi parecía haber activado otra habilidad y con esta pretendía destruir al monstruo. Para detener un posible ataque el orco se gira para atacar a Uroi. Grid por su parte no entendía la situación. Al usar esta habilidad la salud de Uroi se reduce al mínimo. Esto sorprende al protagonista. Y Uroi menciona el nombre de la habilidad, Sacrificio de la Justicia, mientras propinaba un espadazo que golpea al orco de lleno. El jefe fue lanzado hacia atrás por la fuerza del impacto y Grid pensó que debía ser un golpe definitivo. El orco grita de dolor, mientras que la contraparte estaba agotada por usar la habilidad. No obstante, el orco no estaba acabado y apoyándose bien se vuelve a alzar. Uroi suponía que no sería suficiente por lo que le pide a Grid que acabe la batalla él, pues esta vez sería diferente. Grid no entendía a qué se refería, y entonces Uroi menciona la entrada. Pero esta vez sí parecía ser su final. Grid vio como su compañero recibía el último golpe y su salud se redujo a 0. Le dejaba el resto a Grid. Una notificación advierte al protagonista de que un miembro de su grupo murió. Entonces el orco vuelve a notar una presencia en su espalda. Cuando se gira ve al protagonista. Diferente y entrada, no sé de qué estaba hablando, pero sí sé que ha hecho algo por mí. Mientras Grid apretaba su daga activó la ira del herrero y movimientos rápidos. El orco se vuelve a lanzar hacia Grid. El protagonista debía apuntar hacia un punto vital. Y con la ráfaga de viento golpea el abdomen de la bestia, el cual es lanzado hacia atrás por el impacto. Parecía haber recibido mucho más daño que antes. ¿El daño que recibe aumentó? Grid pensó que la habilidad que usó Uroi redujo la defensa del jefe. Pero mientras andaba perdido en sus pensamientos, recibe un golpe del jefe monstruo. El furioso orco lanzaba golpes a diestra y siniestra a pesar de que su salud estaba en mínimos. Grid necesitaba golpearle con un golpe muy poderoso para acabarlo, pero ya estaba perdiendo toda su salud. No obstante, en este justo instante se activa una habilidad del apóstol de la justicia con la que todas sus estadísticas aumentan un 30% en tiempos de crisis. Además, Grid recupera el enfriamiento de justicia inquebrantable y golpea con todas sus fuerzas al orco. Este golpe destruye la hacha del enemigo y le ocasiona muchísimo daño. El orco cae de rodillas y se desploma frente a Grid. Aparecen dos ventanas indicándole que ha derrotado al jefe de los orcos de las nieves. Un sentimiento invade todo el cuerpo de Grid, el cual grita de felicidad, pues se trataba de la primera incursión exitosa de Grid. Al día siguiente, en la herrería de Khan. Nuestro protagonista revisa las recompensas que consiguió. Aún derrotando al jefe a duras penas no conseguimos las 20 escamas de Sylphid, exclamó Grid. El protagonista obtuvo el casco del jefe orco de las nieves de rango único. Entre sus características reducía la posibilidad de recibir golpes críticos en un 20%. Tenía la posibilidad de intimidar al rival y si se equipaba con el resto del set del jefe de las nieves podría comandar a los orcos de las nieves. También obtuvo la esfera de invocación rayo rojo, la cual incrementaba el poder de un arma a cambio de reducir su salud un 10%. Grid consiguió tan solo 7 escamas de Sylphid además de 2 runas benditas de mejora de arma y 3 runas benditas de mejora de armadura. También obtuvo cuero de orco pero comparado con el resto de recompensas no merecían la pena por lo que las desecha. También obtuvo runas benditas de mejora. Estas eran mejores a las runas de mejora normales, por lo que costaban 12 veces más que unas runas ordinarias, alrededor de 1200 oros. Estas eran las runas que utilizaban los usuarios de alto nivel para mejorar sus armas. Tal vez las vendiese para obtener algo de dinero. El prota pensó que sin la ayuda de Uroi no habría conseguido tantas cosas, se sentía mal por quedarse él con todo. Sin embargo, no podía hacer nada más por él. El anciano Khan por su parte se percata de que el protagonista está muy feliz por los objetos que obtuvo tras su caza. Él consiguió su segunda clase gracias a mí, así que todo esto es mío. El anciano no sabía qué demonios estaba diciendo su discípulo. Khan nunca había visto objetos como los que consiguió el protagonista, pero Grid sigue insistiendo que son solo suyos. Khan le pregunta por qué tiró el cuero de orco, a lo que el prota responde que son inservibles. Mientras lo recogía el viejo Khan se percata de que es un cuero de muy buena calidad. Si se utilizase este cuero para el interior de una armadura podría absorber totalmente el impacto de los golpes, explicó el anciano. Entonces Grid exige que se lo devuelva. Pero cambia de idea, te lo daré, así que utilízalo para hacerme una armadura. Mientras tanto el protagonista iría al mercado. El anciano pensó que el único beneficiado era Grid pero le gustaría poder trabajar con materiales de tanta calidad.
Más tarde, en el mercado Grid compra 10 runas de mejora ordinaria por 1000 de oro. Pensó que era caro. Sin embargo, no había otra forma si Grid quería ir al cañón, pues las escamas de Sylphid no eran el único problema. Aún sin las escamas tendría que ir al cañón para buscar el mural que tiene el manejo de la espada de Pagma. Fue complicado tratar con los orcos, y aunque ahora fuese nivel 85, seguía habiendo monstruos que no podía vencer. Por ahora mejoraría sus ítems. Grid se dirige a un lugar silencioso para mejorar sus objetos. En un callejón, Grid saca su daga ideal para mejorarla. No obstante, su familia estaba en crisis y Grid dijo que los ayudaría. ¿Debería estar gastando dinero en mejorar ítems?, se preguntó. Entonces aprieta el mango de la daga y pensó que se trataba de una inversión. Mejorar su daga en más 5 debería ser suficiente. Entonces utiliza una runa de mejora en su daga y la primera mejora fue exitosa. Utiliza otras 3 runas más y obtiene 2 mejoras exitosas más, por lo que su daga se encuentra mejorada en más 3. Y utilizando el resto de runas de mejora obtiene una cuarta mejora exitosa. Grid estaba teniendo mucha suerte. Con 10 runas de mejora consiguió mejorar 4 puntos su daga. ¿Era por ser descendiente de Pagma? En el mercado un jugador está comprando unas pociones cuando nuestro protagonista pasa corriendo y pide otras 10 runas de mejora. Utilizando estas runas consigue mejorar su daga en 5 puntos, el cual era su objetivo. Al mejorar su daga, las estadísticas subieron muchísimo. Esto era debido a que las estadísticas base del arma ya eran muy buenas. Las posibilidades de obtener una mejora después de la mejora más 6 se reducían mucho, por lo que dejaría las mejoras hasta aquí. Grid estaba listo para comenzar otra caza. No obstante, la idea de mejorarla una vez más pasó por su cabeza. La mejora más 6 era muy rara y solo estaba a un punto de mejora de obtenerla. Tener un arma mejorada en más 5 no cambiaban la apariencia, pero las mejoras de más 6 puntos añadían un brillo al arma. No, Grid debía concentrarse. Su familia estaba al borde, no podía arriesgarse. Pero era el descendiente de Pagma, debía hacerlo. De vuelta en el mercado, el chico intenta comprar pociones de nuevo, pero vuelven a ser interrumpidos por un eufórico Grid que pide 10 runas de mejora más. Al fracasar tanto en mejorar su arma, el nivel de mejora se redujo a más 2. Esto era inaceptable para Grid, que estaba dispuesto a conseguir la mejora de nivel más 6, por lo que el prota utiliza más runas de mejora, potenciaría su daga sea como sea. Después de una tarde intensa, vemos cómo los habitantes de Winston se sorprenden. Es impresionante, se escuchaba murmurar. Nunca había visto eso antes, es fabuloso. Esa arma desprendía un brillo azul que indicaba que estaba mejorada en más 6 puntos, era impresionante. Grid pensó que se sentía bien ser el blanco de celos. No se arrepentía de haber gastado más de 2000 oros extra para conseguir el más 6. Entonces un usuario pregunta por qué hay tanto escándalo. Patético, muy patético, exclamó el jugador. Se trataba del guerrero de sangre Cats, se trataba del tercer usuario de clase oculta y actualmente se había posicionado como el número 40 en los rankings unificados. Agarrando la mano de Grid y llamándole insecto le pregunta si tanto le gustaba un objeto mejorado en más 6. No hables así con alguien que no conoces, exclamó el protagonista mientras se retiraba. El jugador exclama que le pareció gracioso que alguien tan patético intentase presumir y entonces desenvaina su espada para mostrar el aspecto de una verdadera arma mejorada. La espada de Cats emitía un brillo cegador. Ese brillo significaba que se trataba de un arma mejorada en más 8. Era asombroso. Pero Grid le pregunta que si tenía algo especial. Le explica que no le importa el número de mejoras que tenga su arma. Para mí mi daga es mucho mejor. ¿Alguna vez has sentido la satisfacción de alcanzar un objeto después de haber gastado tanta energía y esfuerzo? Le pregunta al jugador. Este solo se irrita y se despide. Patético, podéis seguir viviendo para sentir algo de satisfacción. Los habitantes estaban con Grid, era una basura tal y como contaban los rumores. El resto de jugadores le dicen a Grid que fue una buena respuesta y se sintieron bien al escucharla. En la noche Grid vuelve a la forja para seguir trabajando, seguía irritado por la situación de la tarde. Podría haberle alcanzado con sus runas de mejora benditas, pero no podía gastarlas si quería salvar a su familia. Grid no era tan inmaduro en el fondo. El anciano se percata de que el prota siempre está trabajando duro, a lo que Grid explica que está terminando sus últimos equipamientos para ir mañana al cañón. Era el momento justo para que el anciano le diese un regalo y pide a Grid que le eche un ojo. Grid le agradece diciéndole que lo de antes fue una broma y que no tenía que haber gastado sus energías en crearle una armadura. Al desvelarla se trataba de una armadura de rango épico. Obra maestra de Khan, la cual tenía más de 350 de armadura. Khan afirmó que se trataba de su mejor trabajo hasta el momento y esperaba que fuese de utilidad para Grid. Incluso era un objeto épico. Grid le agradece de corazón al anciano. Al día siguiente, en el cañón Kesan. Grid había terminado con las preparaciones y estaba listo. Entre el equipamiento del prota se incluían el casco del jefe orco, el peto del anciano Khan, unos guanteletes épicos que logró crear en último momento junto a unas botas raras. Los guantes, además de sus buenas estadísticas, contaban con cierta posibilidad de activar barrera doble. Grid no tenía nada de lo cual arrepentirse, ahora le tocaba avanzar. Apretando su daga, Grid pensó que era asombrosa. Al parecer gastó las runas de mejora benditas para subir su daga al más 8. Una vez en el cañón Kesan, Grid camina por el borde de un acantilado. Por mucho que hubiese estado en este lugar en un pasado, nunca se acostumbraría a él. Moriré si caigo desde aquí, pensó Grid. Las escamas de Sylphid eran importantes, pero completaría la misión aún sin ellas, por lo que el prota despliega una ventana con la información de la misión. Grid debía encontrar el indicio de Pagma en el cañón Kesan. Si aprendía el manejo de espada de Pagma, obtendría la espada de Ineslave. La daga de Grid, aún teniendo la mejora de más 8 puntos, seguía siendo un arma de nivel 180, por lo que no se podía comparar con la espada de Ineslave de nivel 250. Además de que aprendería el manejo de la espada de Pagma, Grid definitivamente necesitaba esta habilidad, pues él solo contaba con 4 habilidades de ataque actualmente. Debía tener cuidado con las cuevas de las paredes. En un pasado fue atrapado muchas veces por los monstruos de nivel 160 de esas cuevas, por tanto Grid ya conocía el patrón de ataque de los enemigos, solo debía moverse en silencio. Sin embargo, es interrumpido por un lagarto de nivel 162. El protagonista había sido descubierto, sin duda era un usuario con muy mala suerte. El lagarto se lanza al ataque a la vez que Grid se equipa su casco. La ofensiva del monstruo es su lengua afilada como una espada, la cual Grid logra esquivar con mucha facilidad. Esa lengua espada me mató incontables veces, sigue siendo igual de peligrosa, pensó. El lagarto sigue atacando, esta vez con su cola. El protagonista sigue esquivando los golpes, pero ahora no era el mismo de antes, por lo que cargando un ataque con la daga apunta y golpea al monstruo con la ira del herrero y la ráfaga de viento. El lagarto fue desintegrado de un solo golpe. Grid no esperaba hacer tanto daño. Pues la defensa de estos lagartos debería ser superior a la de los orcos de nieve, sin duda las mejoras a la daga estaban surtiendo efecto. El prota podía vencer a los monstruos del cañón. Con justicia inquebrantable golpea a puño descubierto a otro monstruo derrotándolo y obteniendo más de 300.000 puntos de experiencia.
Grid estaba sorprendido de su fuerza, había acabado con lagartos de nivel 160 siendo nivel 85. Pero no podía celebrar por mucho tiempo, pues es interrumpido por una horda de hombres lagarto de nivel 185. No tenían que prepararme una bienvenida tan agradable como esta, exclamó el intimidado protagonista. Los tres monstruos se lanzan a atacar al mismo tiempo. Grid prepara su ataque dispuesto a hacer una masacre, pero el lagarto se adelanta para cubrirse con su escudo. Esta acción sorprendió al protagonista, pero no podía quedarse en blanco, pues los otros dos lagartos estaban dispuestos a acabar con el intruso. Y golpean a Grid causándole 2000 y 1500 puntos de daño. Estos serían un hueso más duro de roer, pues además de tener altas estadísticas de defensa también contaban con equipamiento defensivo. Si no hubiese sido por la armadura del anciano, Grid hubiese sido eliminado. Los hombres lagarto continúan el ataque. Grid no podía confiar únicamente en su armadura, por lo que empezaría por detener sus movimientos con la justicia inquebrantable. Golpea al lagarto del escudo y el impulso hace que caiga sobre sus compañeros. Grid sigue con una ráfaga de viento, la cual hace retroceder a los lagartos. Grid consiguió una brecha que aprovecharía. Activa movimientos rápidos y se lanza contra sus adversarios. El lagarto se sobresalta por la gran velocidad a la que cerró distancias el humano. Grid activa la ira del herrero y realiza un corte que acabaría con los lagartos. Los tres monstruos fueron eliminados por el golpe. Como recompensas, Grid obtuvo casi 1.000.000 de puntos de experiencia. Definitivamente no era el mismo Grid que vino al cañón en un pasado. Sin embargo, para acabar con los monstruos, Grid gastó casi toda su vida y todo su maná. Grid se tomaría su tiempo. Las pociones ya no eran un problema para él y si acaba con otros dos lagartos subiría de nivel. Siempre que no se topase con la araña del cañón no tendría problemas, pues se trataba del depredador más fuerte de la zona. Dicho y hecho, Grid se topa directamente con una araña del cañón del nivel 188. Sin duda, Grid era todo un desgraciado. La araña ataca a nuestro protagonista, que esquiva los ataques y le pide al monstruo que se vaya. La pasiva de una leyenda no teme fácilmente se activa y Grid se prepara mentalmente. Aún así sigue siendo un monstruo ordinario, se mentalizó Grid. Y con una ráfaga de viento ataca el abdomen del monstruo. No obstante, solamente le causó 300 de daño. Sin duda su defensa era superior a la del jefe orco. La araña vuelve a atacar al protagonista con múltiples ataques. Grid tiene que hacer uso de la habilidad movimientos rápidos para poder evitar los ataques. Pasando a la ofensiva, el prota hace uso de ira del herrero para potenciar la ráfaga de viento y golpea la cara del monstruo. Tan solo le había causado 344 de daño. Grid estaba en una situación terrible. ¿Qué tan buena es su defensa?, se preguntó. Su combo no le hizo casi nada, por lo que intenta escapar de la araña. A este ritmo fracasaría con su misión. Grid apenas podía esquivar los ataques de la araña con sus movimientos rápidos. Incluso su ráfaga de viento estaba siendo inútil. Debía usar su justicia inquebrantable para aumentar su ataque un 300%, pero debía hacer contacto físico para usarlo. Era inútil si no se podía acercar. Entonces se le ocurre algo a Grid. Solo debía unir la ráfaga de viento con su justicia inquebrantable. Entonces Grid aterriza y apostaría todo por la libertad que ofrece Satisfy para crear sucesos. El protagonista ataca con la ráfaga de viento y entonces, antes de lanzar la ráfaga, también golpearía con justicia inquebrantable, añadiéndolo en el ataque. La araña piensa tanquearse el ataque, pero este lo parte en dos, ocasionando una gran explosión. La araña fue gravemente herida, parecía haber funcionado. Entonces aparece una ventana indicando que la fusión de habilidades fue exitosa y se generó la habilidad ráfaga de justicia. Este ataque golpeaba al rival con el 320% del ataque que posee el usuario en un radio máximo de 6 metros. Además, la inteligencia del protagonista aumentó en 10 puntos por crear una habilidad. No obstante, la araña seguía viva. Por suerte cayó de espaldas y no se podía mover, por lo que Grid aprovecha la oportunidad y ataca a la bestia. Entonces el efecto de los guanteletes se activa y duplica el daño del ataque de Grid. Lleno de convicción, el protagonista golpea al monstruo causando otra explosión en la zona. Lo había conseguido. Grid derrotó a la araña del cañón. Apareció una ventana que lo indicaba y además ganó casi 400.000 puntos de experiencia por ello. Por tanto, Grid subió de nivel y ahora se encontraba en el nivel 86. Grid celebraba muy alegre su hazaña. Mientras tanto, a lo lejos alguien veía lo que pasaba. Mató a una araña del cañón por sí solo. No había visto eso en años, murmuró el extraño. A ojos del extraño, el jugador parecía volverse más fuerte en las situaciones críticas y cada vez que derrotaba a un monstruo crecía su habilidad, por lo que su potencial estaba más allá de la imaginación. El extraño menciona a Asmofel y una venganza. Aquí se nos presenta al extraño. Piaro, el caballero más fuerte del Imperio Saharan y excapitán de los Caballeros Rojos. Y este exclama finalmente haber encontrado a alguien que lo vengará. En otro lugar del cañón, dentro de una de las cuevas, vemos a 3 jugadores atrapados. ¿Qué fue ese sonido?, pregunta uno de ellos. Seguramente estaba cazando presas para guardarlas como ellos, respondió uno de ellos. Choi Chan-san, nivel 87, ladrón. El gordito se arrepiente de haber venido a Winston, pues no quería ser comida de araña. Sim Ki-wan, mago de fuego al nivel 87. El último, Lei Yuño, un guerrero de nivel 88, contesta que todos estaban de acuerdo en venir. Ante la agresividad de su compañero, el gordito se excusa en que solo estaba bromeando. El ladrón por su parte trata de calmarlos. Entonces el guerrero exclama que sus nuevos compañeros no son tan divertidos como Shin Yong-bu. El gordito pregunta de quién se trata. Shin Yong-bu, ¿no te acuerdas de él?, exclamó. Nos daba dinero y dejaba que le diéramos palizas sin que se escapara. El gordito lo recordó. El colegio era divertido, contestó. El único que no le hacía nada era Choi Chan-san. Entonces el gordito revela que se enteró de que Shin jugaba a Satisfy. El pelirrojo exclamó que era un debilucho de nivel 70. El ladrón por su parte pide que en vez de hablar intenten escapar, pues su daga no hacía nada contra el hilo de la araña. El fuego del gordito también parecía ser inútil. El pelirrojo por su parte expresa su descontento, incluso usando toda mi fuerza no le hago nada. A este paso morirían de hambre. Entonces los jugadores se percatan de algo, ¿soy yo o hay alguien ahí? El extraño comenzó a hablar. Con el tamaño de esa araña debe haber vivido por lo menos 10 años aquí. Debe haber un buen loot. Se trataba de Grid, el cual se quejaba de que aunque le costó vencerla solo obtuvo objetos inútiles. Los jóvenes estaban sorprendidos. ¿Habían escuchado bien? ¿Derrotó a la araña? El pelirrojo plantea que seguramente se trataba de un jugador de nivel alto, por lo que si actuaban amables les ayudaría. Entonces los jugadores llaman al protagonista y les pide ayuda. Grid no podía ver bien de qué se trataba. ¿Son jugadores almacenados como comida?, se preguntó. Entonces se acercó para ver. Sin embargo, Grid se fue corriendo nada más reconocerlos. El protagonista estaba huyendo del lugar. ¿Qué hacía ese imbécil aquí? El protagonista aún podía recordar cómo lo molestaron en la fiesta de alumnos. Eran unos cretinos que intimidaban al protagonista en la escuela.
Grid definitivamente no quería regresar a esos días, no obstante, ahora era diferente. El protagonista se había convertido en una persona muy poderosa en Satisfy. Volviendo con los excompañeros de Grid, el gordito proponía desconectarse, pero el pelirrojo explicó que si lo hacía en el juego lo contaría como una muerte. Por lo que plantea esperar un poco más por si el otro jugador regresaba. Justo entonces Grid volvió. Oye, ¿quieres un poco de ayuda? Dijo el protagonista con un tono intimidante. El pelirrojo se alegraba de que hubiese vuelto, pero sin duda la máscara del jugador era muy siniestra. Grid por su parte pensó que la máscara ocultaba su identidad, por lo que era la oportunidad perfecta para vengarse. Agarrando un hilo de la araña les pregunta si la telaraña les estaba dando problemas, entonces saca su daga y la corta. Los jugadores estaban sorprendidos, ese brillo significaba que portaba un arma mejorada al nivel más 8. El pelirrojo pensó que si adoraban al jugador les ayudaría. Por lo que comienza a hacerle la pelota a Grid. Estos desgraciados están actuando sumisos por estar en problemas. Grid les ayudaría, pero debían darle todo su inventario. Era una propuesta injusta a ojos de los aventureros. El pelirrojo expresa su descontento. Pensé que no serías de utilidad, pero solo es un imbécil que se ha vuelto loco. Antes de poder terminar su frase es golpeado por Grid. ¿Qué sucedía con este daño? Le quitó casi toda la salud a mano descubierta. Activando la ira del herrero, Grid apretó su puño y los amenazó. Era la primera vez que el protagonista pudo contestarle a sus agresores. Satisfy era el mejor juego para Grid. Al estar atado el pelirrojo no podía hacer nada e insulta al protagonista, le exige que le diga dónde vive para buscarle en la vida real. Inconscientemente Grid se había vuelto a asustar. Pero con un gancho a la mandíbula le contesta que vivía en Argentina. El gordito amenaza al prota, pero Grid estaba en su punto álgido y continúa su venganza. Tras pegarles un rato, el otro chico le pide al prota que sea razonable. Le solicita al prota que si no les iba a ayudar se fuese, pues se estaba pasando. Grid pensó que Choi era diferente, pues incluso una vez se disculpó con él. Grid acepta que los ayudaría, pero debería ladrar como un perro antes. Pues también le hizo cosas malas en un pasado. A ti no te pediré dinero, ¿no soy generoso? Preguntó el protagonista. Pero Choi no tenía respuesta. Prefería morir antes que rogar. Esto sorprendió al protagonista. Los otros tampoco estaban dispuestos a someterse. Grid pensó que golpearlos había dejado de ser divertido y si los eliminaba el juego lo castigaría y su reputación caería. Por tanto, simplemente se iría del lugar. Los aventureros se preguntaban si realmente se iría así. No obstante, Grid lo pasó muy mal en la escuela. Por tanto no se iría así, guiaría a las arañas del cañón para acabar con ellos. Los chicos pensaron que los ayudaría al final pero se fue sin más. El guerrero maldijo al extraño. Por otra parte Choi pregunta qué harían ahora, no podían escapar por lo que solo podían esperar a que el jugador volviese. El pelirrojo no dejaría que siguiese burlándose de ellos, por lo que no tenían otra opción. Más tarde, por la noche se escuchan unas risas en la entrada de la cueva. Oigan mocosos, dijeron que preferían morir, ¿verdad? El protagonista había vuelto a la guarida. No obstante, la telaraña estaba más vacía que mi corazón. Si quieres ponerle una curita a mi pobre corazón malherido puedes suscribirte al canal y así el Tito Neo Frost podrá recibir algo de cariño. Volviendo con la historia, Grid no sabía qué había pasado. ¿Se habían desconectado? ¿Qué hará Grid ahora? Grid tuvo que huir del lugar. Siguiendo con la historia, nos encontramos en una hermosa cascada. Las leyendas narran que el fundador del Reino Eterno, Loran, descubrió esta catarata tras conquistar todo el norte. Su localización era desconocida, y los aventureros solo podían fiarse de los chismes para encontrarla. Nuestro protagonista Grid se encontraba justo enfrente de ella. Así que esta es la catarata Loran, impresionante. Sin embargo, Grid no estaba buscando la catarata sino la esgrima de Pagma. El fantasma había mencionado claramente que grabó la esgrima en un acantilado del norte, pero Grid empezaba a desconfiar del espíritu. Pero justo antes de rendirse vio algo detrás de la catarata. Había una especie de cueva. Grid decide que investigará la caverna. Así que estaba en una pequeña cueva detrás de la catarata, el ancestro de Khan debió ser más preciso. Refunfuñó nuestro protagonista. Grid por fin había encontrado la esgrima de Pagma. Todo estaba cubierto de moho, aún así podía ver los dibujos. En los dibujos se podía ver la apariencia de Pagma, era bastante apuesto y la espada de Inslave que portaba era mucho más grande que la imitación que tenía la familia de Khan. La espada original parecía medir más de 3 metros. No obstante, Grid ya llevaba un rato en el lugar y no apareció ninguna indicación de la misión. El protagonista pensó que quizás tuviese que memorizar todos los movimientos de los dibujos, y teniendo la recompensa tan cerca estaba dispuesto a hacerlo. Tras estar toda la tarde imitando los movimientos de Pagma, Grid se quejaba de por qué no había recibido su recompensa aún. El prota había gastado casi toda su estamina y estaba agotado. Pero al mirar al suelo encontró un dibujo más, el cual no había visto. Entonces aparecieron dos ventanas notificando que la misión se había completado, obteniendo la esgrima de Pagma por ello. Ahora tendría que volver con Khan para recibir su recompensa. Grid tiene la esgrima de Pagma al nivel 1, entre los beneficios de esta habilidad, al tenerla desactivada aumentaba su daño un 20% y más un 10% de daño crítico. Pero lo bueno se venía al activarla, pues el prota obtuvo 5 técnicas con la espada. Las habilidades son Onda, la cual inflige 155% de daño a todos los enemigos en un rango de 1 metro reduciendo su velocidad. Contención, con la cual nadie podría acercarse a Grid por 3 segundos. Con el ataque vínculo, podía golpear a un objetivo con el 500% del ataque de Grid. Con la técnica muerte atacaba también a un objetivo pero infligiéndole 1500% del ataque de Grid, causándole sangrado y desesperación, aunque este ataque tenía más tiempo de enfriamiento que vínculo. Y la quinta habilidad era Transcender, con la que sus ataques hacían el doble de daño y se volvían ataques a distancia. Eran unas habilidades espectaculares, aunque el consumo de mana de cada habilidad era muy alto. De hecho, algunas ni las podía usar con su mana actual. Por ahora volvería a la herrería. El prota debía subir su inteligencia a 400 puntos para poder usar muerte, pues un punto de inteligencia también añadía otros 3 al mana. Sin embargo, Grid no podría subir sus estadísticas por ahora debido a las deudas. Los pensamientos de Grid son interrumpidos al pasar cerca de un pantano. Habían aparecido 4 tritones salvajes al nivel 175. Estos eran conocidos por ser muy fuertes en el agua. No obstante, era la oportunidad perfecta para probar sus nuevas habilidades, por lo que activa la esgrima de Pagma. Grid alza su daga. Mi cuerpo se mueve automáticamente para hacer los movimientos complicados. Entonces Grid comenzó a lucirse con la esgrima de Pagma y activa la habilidad Contención. Con esta habilidad los enemigos no podían acercarse a Grid por 3 segundos. Los tritones no sabían qué estaba pasando. Grid por su parte había gastado la mitad de su maná solo con tan solo una habilidad, por lo que procede a tomarse una poción de maná lo antes posible.
Y aprovechando que estaban paralizados los acabaría con su propia técnica. Desactiva la esgrima para obtener los beneficios de la pasiva y ataca con la ráfaga de justicia. Este ataque golpea y acaba con uno de los tritones, pero antes de que puedan contestar activa movimientos rápidos y ataca a los tritones. Sin embargo, uno de los tritones ataca por la espalda a Grid. Este ataque dañó a nuestro protagonista, pero tenía que recomponerse lo antes posible tomándose otra poción. Alza su daga y vuelve a activar la esgrima, estaba decidido. Esta vez utiliza la habilidad onda y acabó con el resto de los tritones. Aparecen ventanas notificándole que ha subido otro nivel con sus respectivos 10 puntos de estadística. Grid invertiría estos stats en inteligencia para obtener 30 puntos en maná extra. Puedo aumentar mis estadísticas por crear equipo, por lo que me lo tomaré con calma. Entonces Grid es sorprendido por la presencia de un extraño. Eso fue impresionante, mencionó. Grid se preguntaba quién era el extraño. Sobre su cabeza aparecía un letrero mencionando su nombre, Piaro. Por tanto, se trataba de un NPC. Piaro le pide al prota que se tranquilice pues solo quería pedirle un favor. A juzgar por su apariencia, Grid sabía de quién podía tratarse. Sin duda era un mendigo, por lo que Grid expresa que no tiene dinero. El NPC comienza a reírse a carcajadas. ¿Qué te hace pensar que soy un mendigo? Pero la respuesta era obvia para Grid. La conversación es interrumpida por una horda de tritones que buscan venganza. ¿Quién mató a nuestros hermanos? Eran demasiados para Grid, por tanto le echa la culpa al extraño. Él los mató, lo vi con mis propios ojos. Esta conducta de culpar a otros no le gustó a Piaro. El NPC dio un paso al frente y atacó los tritones, aniquilándolos de un solo golpe. Te pareces mucho a un hombre que odio mucho, dijo tras acabar con los enemigos. Grid pensó que su espada debía ser increíblemente poderosa, además de que su fuerza era asombrosa. Grid se disculpa para no morir. Piaro por su parte le quita importancia a la situación para poder ir al grano. Necesitaba la ayuda de Grid. Tras escuchar a Piaro, Grid recibe una misión, con la cual debía convertirse en un agente de Piaro para descubrir al verdadero traidor de los Caballeros Rojos. Los requisitos eran castigar a Asmofel y como recompensas obtendría el título de agente de la venganza, obtendría las estadísticas de crueldad, ganaría 100 puntos de ataque y la habilidad impulso asesino. Eran recompensas extraordinarias, pero los caballeros de Saharan eran los caballeros más poderosos de todo el continente. Al parecer, el vicecapitán de los caballeros, Asmofel, iba a tener una cita con la emperatriz, pero Piaro los descubrió. Sin embargo, le traicionaron y este fue forzado a huir convirtiéndose en un fugitivo. Grid conocía sus límites y el vicecapitán era demasiado poderoso para él por lo que se rehúsa a aceptar la misión. No cuento ni con las habilidades ni con el tiempo, se excusó. Piaro pensó que Grid le estaba mintiendo, por lo que pregunta que si quería más recompensas. Grid contesta que realmente no era tan fuerte. Te vi observando esto antes, así que añadiré mi espada como recompensa también. Era una gran espada de rango único además de contar con la habilidad odio. Por su parte Piaro piensa que Grid solo está poniendo excusas, pues le vio derrotar a la araña y los hombres tritón. He aumentado la recompensa así que acepta, le exige mientras le da un toquecito con la espada a Grid. Si no aceptas te mataré. El golpe con la espada le hizo 7500 de daño al prota, activando una pasiva del apóstol de la justicia que aumenta las estadísticas de Grid un 30%. Ese empujoncito con la espada había destrozado al protagonista. Piaro no estaba dispuesto a escuchar a Grid. Era un NPC que lo mataría si no aceptaba la misión. Entonces Grid le pide que solo acabe con él. Prefiero perder un poco de experiencia en vez de perder varios niveles por fallar la misión. Además de que reapareceré inmediatamente en Winston, dijo el protagonista pensando en ahorrarse el viaje de vuelta. Piaro le miró de nuevo con desprecio. Las personas como tú no saben qué tan preciosa es la vida. Por lo que le pide que se pierda. Pues para Piaro tampoco era una afición ir por ahí matando personas. No obstante, le pide a Grid que si cambia de opinión hablará con él. Pues tenía fe en el protagonista. De vuelta en la herrería escuchamos un grito de celebración. Al fin es mía, conseguí a Daineslave. Esta era una espada de rango único que aumentaba el daño mientras más enemigos hubiese, además de tener una habilidad llamada Flash Dorado. Ni siquiera los altos rankers de Satisfy tenían armas tan fantásticas como esta espada y si Grid la mejoraba será muy llamativa. El anciano Khan por su parte le agradecía a Grid que le hubiese mostrado la esgrima de Pagma, pues no esperaba poder verla con sus propios ojos. Entonces Grid pregunta los requisitos para obtener la armadura Valhalla, pero el anciano responde que primero debería recuperarse de su viaje. Grid había subido al nivel 95 en su regreso por lo que se tomaría un descanso. De hecho, el prota consiguió subir la ira del herrero y la justicia inquebrantable al nivel 2, así que estaba más que satisfecho. Khan y el prota son interrumpidos por alguien. ¿Es usted el señor Grid? El administrador de la subasta requiere su presencia urgentemente para que craftee un objeto. Eran unos guardias que le pidieron a Grid que les acompañase. En la herrería del castillo de Winston Grid se sorprende. Wow, no sabía que hubiese una herrería en el castillo. El administrador le pide que en esta ocasión le produzca un objeto en este sitio, pues era un caso extremadamente urgente. La iglesia Yatan ha estado creciendo a una velocidad extrema desde que apareció el octavo sirviente. Ellos han estado avanzando hacia Winston destruyendo todo a su paso, explicó el administrador. Grid escuchó rumores sobre que Yura se había vuelto la octava sirviente, además de que muchos jugadores se estaban uniendo a la iglesia por un evento que aumentaba tu experiencia un 20%. Winston debía estar sobre la cuerda floja. El administrador le entrega un método de producción a Grid mientras explica que para detener su avance necesitaban este objeto. Al abrir el pergamino, se trata del método de producción de un escudo entre el rango raro y legendario. Apareciendo también dos ventanas con información de una nueva misión. Grid debía craftear y entregar el escudo divino para detener la invasión de la iglesia Yatan. Las recompensas dependían del nivel del objeto entregado y si fallaba la misión se destruiría junto a posibles misiones con el administrador. Este escudo divino poseía el poder de Rebeca, la diosa de la luz. Era poderoso contra la magia oscura, demonios y la iglesia Yatan. Se trataba de un objeto increíble además de que era la oportunidad perfecta para obtener el método de producción de un ítem de nivel 190. No hay razón para negarme, dijo Grid. Entonces el administrador le comenta al prota que incluso había conseguido un sacerdote para infundirle poder divino al escudo. Soy Casus, este cuerpo le sirve a Rebeca, la diosa de la luz. Grid no se había percatado ni de su presencia, pues parecía más un demonio que un sacerdote. Comenzando con la producción, el mitril era muy difícil de fundir. Grid tenía claro que no dormiría los próximos 2 días. Grid había aceptado la misión debido a que por culpa de su viaje para obtener la esgrima de Pac-Man no pudo hacer dinero. No obstante, los materiales costaban demasiado. Piedras mágicas, mitril y plata dorada para representar a Rebeca. 2 días después, el jugador le pregunta al NPC de sacerdote por qué estuvo rezando 2 días seguidos. Te hubiera despertado cuando necesitase tu ayuda. Pero el sacerdote quería orar por la fortuna de Grid tanto como pudiese.
La diosa Rebeca administra la luz y la luz representa la energía positiva. Sin embargo, por la cara del sacerdote pareciera que vive en la miseria. Grid le pide al sacerdote que haga su mejor esfuerzo bendiciendo los 2 escudos que logró forjar. Los materiales le habían costado 17.000 oros y gastando todo lo que tenía solo pudo forjar 2. Si obtenía la peor clasificación no podría venderlos, puesto que solo podía ser utilizado por miembros de la iglesia Rebeca. Desde una pantalla vemos cómo alguien observa las acciones del protagonista. Shin Yong-woo, él realmente juega de una manera impredecible. Trabaja en proyectos con baja velocidad, evadiendo cualquier cosa que lo dirija directamente al éxito. El desarrollador principal podía entender por qué el ejecutivo Sang-min está frustrado con él. Entonces el desarrollador se percata de la presencia de alguien más. Espera, ese NPC es. Entonces el desarrollador le pregunta al programa si Isabel está entre los NPC actuales en la ubicación, y el programa responde que no. Esto le pareció muy interesante al director, sin duda Shin Yong-woo era muy entretenido. Aún siendo tan impredecible, no esperaba que habías creado una variable como esta. Volviendo con el protagonista, un rato después, el sacerdote despierta a Grid para notificarle que ya ha terminado. La diosa Rebeca ha escuchado nuestras plegarias, esto emocionó al protagonista. Escudo divino de clasificación rara. Grid manda al carajo al sacerdote, ¿por qué me das esperanza si no es verdad? El sacerdote explica que no respondió a ese escudo sino a este, mostrándole un escudo de clasificación legendaria. Grid se sorprende de sobremanera, el prota celebra haber conseguido forjar otro objeto legendario mientras ventanas notifican que todas sus estadísticas aumentaron 25 puntos y obtuvo reputación por lograr hacerlo. El sacerdote piensa que el administrador estará encantado cuando se entere, por lo que irá a informarle del éxito. Grid estaba muy contento, prepárate para perder tu dinero, pensó. Sujetando el escudo, el administrador expresa que es un gran trabajo. Te enviaré el dinero más tarde, así que puedes regresar por ahora. Grid no sabía qué estaba diciendo. Por lo que el administrador prosigue. Nuestra situación financiera no es buena debido a la guerra, así que regresa por ahora. Grid no se queda de brazos cruzados y le pide que le devuelva el escudo, pues fue él quien pagó y forjó el escudo. El administrador estaba actuando de forma muy diferente, y ordena que arresten a Grid. El NPC le pide a un guardia que entregue el escudo a cierta persona. Y dirigiéndose a Grid le dice que no se le suba su cortesía a la cabeza. El sacerdote por su parte está sin palabras. Grid continúa gritando que es inocente. Entonces el sacerdote utiliza luz de purificación, iluminando toda la habitación con un brillo deslumbrante. Esta luz afecta al administrador de la subasta, el cual cae desplomado al suelo. Como pensaba, hay algo extraño aquí, dijo el sacerdote. Solo los miembros de la iglesia Rebeca pueden usar este escudo y Winston solo le pidió a la iglesia a un sacerdote, en lugar de pedir también a un paladín que pudiese portar el escudo. Al crear un objeto que no pueden utilizar pretendían robarlo. Entonces vemos cómo hay un miembro de la iglesia Yatan sujetando el escudo. El sacerdote le pregunta si le lavó el cerebro al administrador. Este revela que aunque lo hubiese hecho ellos ya no podían hacer nada. Grid grita que le devuelva el escudo, mientras que el sacerdote piensa que un creyente común no podría ni mirar el escudo, pero él está sujetándolo sin problemas. Debía ser un seguidor de alto nivel. En este momento se escucha una voz femenina. Sabía que esto sucedería. Y la pared es completamente destrozada. ¿Qué haría sin mí? Se trataba de un NPC llamado Isabel. Grid se preguntaba quién era mientras que el sacerdote le pide que en lugar de romper paredes utilice puertas. La chica se excusa en que esta entrada quedó más genial y se dirige al seguidor Yatan. Tú hereje, ¿por qué no comienzas por revelar para qué quieres el escudo? Dijo mientras invocaba una lanza. El seguidor de Yatan se asustó. No me digas que esa lanza es la lanza Lifael. ¿Qué hace una hija de Rebeca aquí? Dijo el anciano miembro sobresaltado. Isabel pide que responda a sus preguntas, pero el seguidor se da a la fuga. Esto no entraba en mis planes, debo escapar ahora. El sacerdote y la paladín se lanzan a perseguirlo. Mientras tanto, en esta extraña situación, nuestro protagonista Grid se preguntaba por qué demonios no le salta ya la misión de recuperar su escudo. No obstante, la variable que el desarrollador vio era que no existía dicha misión de recuperar el escudo. Media hora después, Grid se lanza furioso a la persecución. Malditos, regresen de mi escudo. Mientras tanto, en otro lugar de Satisfy, en Pedro, una pequeña ciudad del Reino Eternal. El manhwa nos explica que este lugar está bajo el dominio de uno de los mejores gremios, el gremio gigante. Y el lord de esta ciudad era Chris, un gran espadachín, tercer puesto en los rankings unificados y el maestro del gremio gigante. Este observa una armadura. Esta armadura fue forjada por un maestro artesano sin reputación. Se trataba de un objeto formidable. Fallé en invitar a los herreros Van Mir y Sten, el primer y segundo puesto en los rankings de herrería. Pero sin duda conseguiría a este herrero para su gremio. Entonces se alza y da la orden de que encuentren al herrero en Winston y lo recluten. Todo el gremio estaba frenético por encontrar al herrero de los rumores. Y mientras tanto en Winston, vemos otra misión de otro gremio. Encontrar y reclutar al maestro herrero desconocido y eliminar a Eufemina. Habían descubierto que la herrera Irina era Eufemina. Pero desconocían totalmente el paradero del herrero desconocido. Debían encontrarlo para no tener problemas con Jisuka. El gremio Sedaka también se había movilizado para encontrar al herrero. Entonces Rega se percata de una cara conocida. Era el chico que se trató de unir a la incursión, por lo que lo llama para preguntarle. Grid lo llama por su nombre, lo cual valora el jugador, pues recordaba su nombre. Entonces le pregunta por qué estaba tan decaído. Grid recordó que este tipo era un musculoso ingenio que conoció intentando unirse a una incursión, pero entonces una idea pasó por su mente. Este tipo de corazón blando definitivamente escuchará mi petición. Grid se tira al suelo y comienza su papel. Un imbécil tomó mi ítem, por favor mátame. Regas por su parte intenta calmar al prota. Dios mío, qué bastardo tan malvado, pero no te mates. Te ayudaré así que no te dé por vencido. Pero su discurso es interrumpido por su furiosa maestra de gremio. ¿Quién te dijo que podías? Jisuka agarraba por la oreja a Regas mientras le reprendía. ¿Por qué ayudas a extraños en lugar de completar la misión de gremio? Señores, abro paréntesis aquí. Si tú también quieres que Jisuka te dé un tironcito de oreja, deberás suscribirte al canal del Tito Neo Frost. Dicho el mensaje, continuo con el resumen. La capitana del gremio se dirige a Grid. Regas tiene trabajo que hacer, así que lidia con tus propios problemas tú solo. Regas explica al protagonista que la chica se llamaba Jisuka y era la maestra del gremio al que pertenecía. Grid entonces le expresa su descontento a la jefa. No interrumpas a alguien que está tratando de ayudar a alguien más. Esto causó el comienzo de una discusión entre Jisuka y el protagonista. Pero Grid necesitaba la ayuda de Regas, por lo que pide que deje al jugador que le ayude. Jisuka se da cuenta de que están llamando demasiado la atención e iban a manchar la reputación de su gremio. Por tanto, le prestaría a su miembro del gremio para esta ocasión. Regas explica que ayudar a los necesitados es el espíritu del taekwondo.
Sin dudas, Jisuka acabaría con ese descerebrado cuando volviese. Una conversación llama la atención de la jugadora. La chica de fondo pregunta si ese chico era el herrero que participó en los juegos de herrería. A lo que la otra contesta afirmativamente. Sí, él se alió con Khan para enfrentarse en un 2 contra 1. Él era el hombre de los rumores. Tal vez él supiese el paradero de Eufemina. Entonces procede a enviarle un mensaje a Regas, pero este había bloqueado los mensajes de Jisuka. Ese bastardo la había bloqueado para evitar su furia. Mientras tanto, en otro sitio vemos cómo se está llevando a cabo un ritual. Solo faltaba el escudo divino para ser completado. Se trataba de Malacus, el sexto sirviente de la iglesia Yatan. Este le pregunta a alguien si sabía qué pasaba si se le añadía magia negra al escudo divino. Explica que gracias a la guerra las defensas de Winston se habían vuelto más débiles y pudo obtener a una excelente virgen para usar como sacrificio. Se trataba de la señorita Irene. Esta agarra su anillo. Entonces recuerda las últimas palabras de Doran. Pude salvarte gracias a ese hombre. Debes encontrarlo y mantenerlo a tu lado. Al joven que reconozca este anillo. Al día siguiente, Grid pregunta qué harán si no está en esta montaña, pues ni siquiera habían dormido esta noche. A lo que el energético Regas responde que si no es en esta montaña solo debían buscar en otra. Regas se sorprende de que el equipamiento de Grid sea tan impresionante, pues no sabía que era un poderoso guerrero. Dijiste que el ladrón emanaba un aura negra, ¿cierto? Probablemente sea un miembro de la iglesia Yatan. Y si agarraba el escudo debía ser un creyente de alto nivel. Grid pregunta si se trataba de ellos. Había por lo menos una docena de seguidores. Grid propone ser discretos y evitar ser vistos. Pero al parecer Regas tenía otros planes y se lanza directamente a la ofensiva. Tras unos intensos minutos de lucha, Regas logró vencer a todos los seguidores de Yatan. Para él solo fue una sesión de entrenamiento más. Nuestros protagonistas se adentran en la cueva. Grid no vio al viejo ladrón entre los seguidores que vencieron, por lo que debía estar dentro. Entonces se escucha una voz tenebrosa. No me gusta tener invitados indeseados. Aparecen dos ventanas notificando la aparición del sirviente Malacus y una poderosa magia negra aplica efectos de miedo, debilidad e inmovilización. Un tentáculo aparece de la nada dispuesto a golpear nuestros protagonistas. Gracias a su pasiva, los efectos de intimidación no afectan a Grid y esquiva el ataque con facilidad. No obstante, este impacta en el musculoso Regas atravesándolo. Regas no pudo esquivarlo por culpa de la inmovilización. Esto podría ser demasiado difícil como para considerarlo un entrenamiento, mencionó el herido jugador. Malacus por su parte se sorprende de que a Grid no le hace efecto la parálisis. Pero igualmente acabaría con él, mientras vuelve a lanzar su afilada túnica hacia el protagonista. El protagonista carga su daga y golpea la túnica con su ráfaga de viento. Esta acción sorprende al seguidor de Yatan. Mientras tanto, Regas se recupera del daño con una poción a la vez que solicita ayuda a su gremio para derrotar al sexto sirviente de Yatan. Como respuesta del gremio vemos que Jisuka está muy furiosa por haber sido bloqueada. Calmate por ahora, maestra, nos hemos encontrado con Malacus, no estaba en la sede de la iglesia Yatan. Es nivel 310, así que preparen todo el equipo y vengan rápido a ayudarme. Entonces, Jisuka le ordena que Malacus no es la prioridad sino Grid. Pues él es el herrero discípulo de Khan, por lo que quizás supiese el paradero de Eufemina. Esto impresiona a Regas. Espera, ¿es un herrero? Mientras tanto Grid activa movimientos rápidos para acercarse a su enemigo. Entonces abre su inventario para sacarla. Actualmente debía usarla a dos manos por su poca fuerza, pero a Grid le gustaba lo intimidante que era el arma, la cual ya tenía una mejora de +5. Activando la esgrima de Pagma, utiliza la habilidad vínculo con el que infligía 500% de daño al rival. Al golpear a Malacus hace una gran explosión. Regas pensó que su gremio debía estar equivocado, alguien tan fuerte no podía ser un herrero. Malacus se ríe mientras se cubre con su túnica. Es una espada impresionante, pero es inútil si no llega a mi cuerpo. ¿Qué era esta capa? ¿Cuánto daño podía mitigar? No obstante, Grid no podía distraerse, pues el hechicero pasa a la ofensiva. El ataque de Malacus le golpea en la cara a Grid, quitándole el casco. Grid no podía quedarse quieto, por lo que vuelve a hacer uso de la esgrima de Pagma y la habilidad contención, para mantener la distancia con el enemigo. Al mago oscuro le sorprende que no se pueda acercar a Grid, quien aprovecha para retroceder y recuperar maná con una poción. Debían aprovechar la oportunidad para escapar. Sin embargo, Regas avisa que afortunadamente ya han llegado los refuerzos. Una flecha pasa entre nuestros protagonistas y golpea en el blanco sobre Malacus. Si no quieres morir por estar en el camino, ve a pararte en una esquina, se escuchó. Se trataba de la capitana del gremio Sedaka. Esta amenaza a Regas. Tenemos que hablar cuando esto termine. Y tú, discípulo de Khan, no pienses en ir a ninguna parte y espéranos. Grid se sorprende, pues la jugadora estaba utilizando las flechas de Jaffa que él forjó. Entonces le pregunta a la jugadora si fue ella quien las compró. Esto sorprende a Jisuka, tenían al herrero que estaban buscando enfrente de sus narices. Malacus interrumpe la conversación, aunque fuesen más sus esfuerzos seguirían siendo inútiles. Jisuka vuelve a decírselo a Grid. No vayas a ningún lado y espéranos. Y volviéndose a dirigir a Malacus le dice que él solo era la presa del gremio Sedaka. Aquí se nos explica que el sexto sirviente de la iglesia Yatan era el sacerdote que supervisaba todos los rituales de la iglesia. Fue muy conocido por sacrificar vírgenes. A sus ojos, él no podía ser una presa. Es la capitana del gremio quien vuelve a iniciar la contienda. Malacus tenía planeado sacrificar también a Jisuka, pero un miembro salta a la defensa de la maestra y protege con su escudo del ataque enemigo. Se trataba de Toban, el primer puesto entre los paladines. Desde la retaguardia, Jisuka dispara sus flechas. El ataque del sirviente fue muy poderoso, reduciendo la durabilidad del escudo en 20 puntos. Sin duda un enemigo de nivel 310 no era algo común. Las flechas de la capitana impactan el Malacus, pero no surten efecto gracias a su capa. No obstante, Regas hace uso de su gran velocidad para situarse detrás del enemigo. Carga un ataque y su velocidad sorprende al siervo de la oscuridad, quien recibe el impacto de lleno. Este ataque lo hace retroceder a la fuerza, haciéndole daño por primera vez en el combate. La capitana advierte que no se mueva sin pensar, pues debe tener más cuidado con enemigos peligrosos. A la vez que alienta al grupo. Nuestro enemigo es el más débil de los 8 sirvientes de Yatan, todos somos más de nivel 200, podemos ganar. Banter, el primer puesto en los caballeros guardianes y clasificado como 66 en los rankings unificados, inicia la ofensiva. Regas por su parte se percata de una presencia, pero antes de que pudiese actuar es golpeado de nuevo. El jugador había sido gravemente herido. Malacus iba a dejar de jugar, puesto que estaba muy enfadado. El mago descarga su poder mágico en la zona intimidando a los miembros del gremio. Causa efectos de miedo, debilidad e inmovilidad. Con los objetivos atrapados, utiliza su magia para atacar y causa muchísimo daño a los jugadores. Tras el impacto, muchos de los miembros quedaron inconscientes, mientras que la capitana también se vio afectada, perdiendo el 53% por un solo golpe y quedando aturdida.
Malakus era realmente poderoso, entre su arsenal contaba con debuffs, habilidades defensivas y magia negra. Toban ordena al gremio proteger a su maestra, pero esta ordena no se preocupen de ella, la prioridad era defender a Grid. Pero se lleva una sorpresa al verlo vivito y coleando. ¿Cómo era posible que estuviese completamente bien? Llevaba una armadura e incluso portaba una espada, ¿no era un herrero? ¿Recibieron información falsa? No, incluso él mismo mencionó que era el creador de las flechas. Malakus no sabía qué clases de trucos estaba usando el protagonista, pues ni antes ni ahora se vio afectado. La capitana ordena aprovechar la distracción mientras se toma una poción. Bandner se lanza a atacar, lanzando múltiples hachazos al mago oscuro. Sin embargo, no podía atravesar el manto que portaba Malakus. El jugador aumenta la velocidad, pero seguían siendo intentos inútiles. O eso creyó Malakus, pero es sorprendido por una lanza. Un ataque rápido como el rayo. Se trataba de Pon, el primer puesto en el ranking de caballeros con lanza y número 23 en los rankings unificados. Bandner piensa que Pon vino a robarle la presa, pero el lancero explica que él ataca mientras los otros defienden. Bandner por su parte puso todas sus estadísticas en fuerza para enfocar su clase guardiana al PvP. Al mago oscuro le molestaba que peleasen entre ellos y ordena que se callen ejerciendo una gran presión. Esto emociona aún más a Pon, quien retrocede para esquivar un ataque. Le parecía muy interesante que el ataque le persiguiese. Activa una habilidad y consigue perforar la defensa de Malakus con su lanza. El hechicero no contemplaba esta posibilidad, ya que aunque no fue golpeado, el jugador logró atravesar 3 capas de su escudo. Por otra parte, el caballero guardián también pasaría a la ofensiva. No obstante, su ataque sería fácilmente repelido. Bandner refunfuñaba mientras Pon aterrizaba a sus espaldas. Sin lugar a dudas, el enemigo que estaban enfrentando era formidable. Bandner por su parte no podía hacer nada. Incluso con la habilidad más fuerte de Pon no pudo golpearlo. La culpa recaía en su arma, esta era de nivel 190, muy bajo para el nivel del jugador. Jisuka no era la única persona que conocía el verdadero valor de un herrero como Grid. Malakus por su parte llama a la líder del gremio y exclama que no mostrara piedad, agarrando a Regas se dispone a acabar con él enfrente de todos. Bandner le pregunta por qué vino a ayudar a alguien sin pociones, pero el jugador pensaba que esto solo sería un entrenamiento más. Malakus ejerce presión sobre Regas, si Regas moría perdería demasiada experiencia. El gremio Sedaka no podía hacer nada, la líder no sabía si ir a salvar al jugador con todo o sacrificarlo para salvar al resto. Con Jisuka perdida en sus pensamientos, Grid entra a la acción. ¿Qué se supone que estáis haciendo? ¿Sabes cuánto dinero tengo en juego ahora mismo? Malakus retrocede ante la presencia del jugador, que volvió a activar la esgrima de Pagma mientras se dirigía hacia el NPC. Grid ordena que libere a Regas. ¿Este insecto de nuevo? Pensó Malakus. El protagonista utiliza la habilidad contención y detiene al enemigo. Se trataba de una danza que hacía palpitar tu corazón con cada movimiento. Ejercía una descomunal sensación de presión, así como la belleza de su esgrima. Parece causar que el tiempo se detiene. Era simplemente abrumador. Malakus no sabía cómo podía temerle más que a su dios Yatan. Solo necesitaba un segundo para matarlo. Pero Grid era intimidante, tanto que Malakus liberó a Regas para poder huir. Grid le pregunta si está bien, mientras que Regas contestaba que cada vez le sorprendía más. Regas pensó que la otra vez Grid no estaba mintiendo, no podía saber lo fuerte que era alguien juzgando únicamente su equipamiento. Grid también pensó que Regas era un jugador muy humilde, pues aún teniendo un nivel tan alto apreciaba su esgrima. Sin duda era un tipo muy fácil de manipular y Grid lo aprovecharía. La habilidad contención tenía un efecto de 3 segundos por lo que tenían que alejarse lo antes posible de Malakus. El mago se preguntaba qué trucos estaba usando Grid, pues la abrumadora presión desapareció tan rápido como apareció. Se notaba que el NPC estaba de mal humor, no podrían huir. No obstante, Malakus es golpeado por una gran explosión. Se trataba de una jugadora del gremio llamada Laella, segundo puesto en el ranking de especialistas. Laella había abierto una apertura para que nuestros protagonistas retrocediesen. Grid la reconoció al instante, al parecer se trataba de una famosa cantante del grupo LTS. Grid corre hacia ella aclamando ser un gran fan. Pero Laella avisa de un contraataque enemigo. Otro ataque aliado salva a nuestros protagonistas. Jisuka gritaba que se alejasen del enemigo lo antes posible. Con 3 flechas en el pecho, Malakus no tenía pensado dejar huir a Grid, lanzándole 3 flechas a la espalda. No obstante, Malakus se percata de que son una ilusión. Grid también se sorprende, se trataba de Faker, el primer puesto en el ranking de asesinos. Antes de que Grid pudiese agradecer, el jugador vuelve a desaparecer, y con sus clones de sombra inicia una ofensiva contra Malakus, pero sus ataques son desviados por el manto del sirviente. Esa capa estaba demasiado rota, bloqueaba con sencillez los ataques de sus mejores hombres. Sin embargo, las flechas de Jisuka lograron golpearlo, por lo que debía tener un punto ciego. Le pregunta a Regas si él ya se había percatado y si por eso le atacaba. Pero Regas no sabe de qué estaba hablando. Hasta las rápidas cuchillas de Faker fueron detenidas. Y tras protegerse con la capa ahora vendría su ataque. Malakus hace uso de otra habilidad en área liberando un miasma en todo el lugar. Era una presencia muy escalofriante. En el lugar preparado Malakus invoca a un perro de 3 cabezas, el cual se alza de manera imponente a sus espaldas. El mago oscuro le ordena al animal acabar con sus enemigos. Y en un abrir y cerrar de ojos la bestia se lanza al ataque. Algunos miembros del grupo menosprecian al perro y se adelantan, mientras tanto el perro carga su ataque. Y desde cada una de sus cabezas lanza un hechizo distinto. La invocación contaba con una velocidad de casteo impresionante. Yura ordena a la vanguardia ir con todo contra el enemigo, mientras que los de atrás debían proteger a Grid a cualquier costo. Jisuka dispara sus flechas y piensa que a juzgar por la esgrima que mostró no era un herrero sino un espadachín. Pero había reconocido las flechas por lo que de momento lo protegerían. Las flechas de la capitana impactan en el ataque del perro mitigando el daño. Bandner continuaría la ofensiva y golpea a la bestia con un hachazo en la cabeza. No obstante, aunque hubiese herido una de las cabezas, el perro pareciese que ignora el daño y más enfadado que antes ataca al jugador con sus hechizos. Pero recordemos que Bandner es una clase defensiva por lo que soporta el golpe, aunque sus hachas se estaban oxidando por el veneno. Un ataque hace retroceder al perro, se trataba de Pon que había abierto un hueco en la defensa de la bestia para que Bandner pudiese retroceder utilizando su habilidad de esfuerzo guardia para no recibir daño. Sin embargo, el perro no dejaría escapar a su presa y se abalanza sobre el jugador. Esa bestia no era una invocación normal, pudo soportar el mejor ataque de Pon, por lo que también debería estar rondando el nivel 300. Este vuelve a lanzar sus hechizos, pero esta vez es Tobias quien protege al caballero guardián. El ataque del perro era muy poderoso, aunque fuese un adversario de nivel alto, el daño que el gremio le estaba causando se estaba acumulando por lo que era cuestión de tiempo que acabaran con la invocación. Con la bestia en el punto de mira, Jisuka carga un ataque definitivo.
Era un gran esfuerzo para Tobias mantenerlo quieto, pues hasta su mejor escudo se estaba oxidando por el veneno del perro. A Malacus le sorprendía que los aventureros le hiciesen frente a su perro salvaje. Incluso parecía que lo iban a derrotar, por lo que el mago invoca un séquito entero de perros. Sin duda el gremio estaba en un aprieto, bajando sus armas. La capitana reconoce que este es el límite del gremio. No hay ninguna salida, es una derrota total. Lo siento, fallamos en esta incursión, se disculpó la maestra ante los miembros del gremio. Malacus celebra su victoria y se despide de los jugadores deseándoles una muerte dolorosa. Sin embargo, alguien da un paso al frente. Los perros parecían temerle y retroceden temerosos. El adversario los intimidaba demasiado. Y pensar que lo olvidé en todo este caos, murmuró Grid. Se trataba del escudo divino, Grid se lamentaba. Esta creación es tan mala que ni siquiera el viejo lo robó. Se trataba del escudo divino de rango raro que creó. Malacus apretaba los dientes, se trata de él de nuevo. No puedo creer que trajese este pedazo de mierda, dijo Grid mientras avanzaba con el escudo. Los canes temían al protagonista debido a que el poder de la diosa Rebeca está infundido en el escudo. Jisuka reaccionó sorprendida. ¿Forjaste ese escudo al igual que las flechas Jaffa? Pon no sabía que ese guerrero era el creador de las flechas, mientras que Vantner cuestionaba la calidad del escudo. Sin embargo, Tobias sabía que el escudo no era cualquier escudo. Como portador de escudo, ese escudo se encuentra entre los 3 mejores escudos que he visto. Aún así, Grid expresa que este era un fracaso, debido a que el original fue robado por un maldito ladrón. ¿Qué? ¿Eso era un fracaso? Malacus por su parte lo maldecía. Así que tú eres el herrero de los rumores que contrató el administrador. Si el escudo está en tus manos significa que Mesta falló al robarlo, tonto insolente. Grid se sobresaltó, así que tú eres el que le ordenó que lo robara. Pon pregunta a la maestra del gremio. El jugador decía ser un herrero, y aún así portaba la pesada armadura de un caballero mientras tenía la agilidad para usar una daga. Sumando su excelente esgrima, no podía ser un herrero común. Quizás se tratase de un jugador con clase oculta. La maestra revela que todo era una especulación, pero le preguntarían en cuanto terminase la incursión. Jisuka ordena comenzar de nuevo una ofensiva y Regas asegura estar listo para ello. Después de recibir el ataque de Malacus, el jugador había ideado una manera para terminar la batalla de una vez por todas. El jugador podía ser torpe e ingenuo, pero contaba con una fuerza inigualable. Regas le pide ayuda al protagonista. Oye Grid, parece que los perros temen a tu escudo, ¿podrías ayudarme? Si le pedía ayuda significaba que Regas se había recuperado. Grid podía oler el dinero. Bien, acepto. Pero tengo una condición, la mitad. Quiero el 50% de los objetos que dropee Malacus. A Vantner le parece injusto. En el lugar había 17 personas y estaba exigiendo la mitad de las recompensas aun cuando le estaban ayudando. Grid dice que al único que pidió ayuda fue Regas. Por tanto, Pon tranquiliza al caballero. No podríamos acabar la incursión sin su escudo, dejémoslo 50-50. Pero le pediría a Grid que no olvidase lo bueno que fueron con él. La maestra accede, mientras que Grid piensa que debió pedir un 70-30 si accedían tan fácilmente. El protagonista procede a unirse al grupo, sorprendiéndose por el nivel. Los 17 miembros eran más de nivel 200. Jisuka y Regas podían estar en el top 20 del ranking unificado mientras que el resto debía estar en el top 100. Grid no sabía que eran tan fuertes. Por parte del gremio, algunos jugadores se burlaban del bajo nivel del prota. Por lo que Regas le da una palmada y le pide que no se preocupe, él solo debía sujetar el escudo. Y antes de que Grid pudiese contestar, es lanzado por Regas, cayendo justo enfrente de Malacus y sus invocaciones. El NPC agradece que le hayan dado el escudo directamente, pero es interrumpido por Regas, quien se posiciona encima suyo. Malacus se burló, mientras tuviese su manto era intocable. Pero Regas carga su ataque e impacta en el adversario. ¿Había atravesado el manto? Malacus se preguntaba de dónde había sacado tanta fuerza. Pero es golpeado por múltiples puñetazos provenientes de todos lados. No se trataba de ningún truco, simplemente estaba atravesando su capa con pura velocidad, de modo que cambiaba la trayectoria de sus golpes en el último momento. Era un rival monstruoso. Regas se pone detrás de Malacus y cargando un ataque definitivo golpea la espalda del rival, haciendo que vuele varios metros hasta estrellarse contra las paredes. El mago oscuro recibió muchísimo daño, por lo que el gremio aprovecha la oportunidad para iniciar el contraataque. Grid por su parte haría de entrenador de perros. Malacus estaba furioso y apretando dientes y puños vuelve a desplegar su energía en área. Tobias pregunta que si eso era todo, pero Pon responde que no, todavía debía quedarle mucho maná. El mago estaba usando muchísimo poder mágico para curar sus heridas, a la vez que fortalecía con magia su manto de protección. Ahora sería imposible que volviese a ser golpeado. No obstante, su discurso es interrumpido por un flechazo. Se trataba de Jisuka. Regas explica que Malacus fue golpeado cuando lo atacó inesperadamente. Además, tuvo que utilizar 3 capas para bloquear la lanza de Pon. Por tanto, debía concentrarse para defenderse de los ataques. Si todos lo atacaban a la vez, no podría defenderse de algunas flechas inesperadas. Grid pregunta cómo va la cosa, a lo que Regas responde que bien. Malacus estaba impresionado, pero curándose la cara les pregunta si tuvieron en cuenta su poder mágico. Entonces el hechicero utiliza la habilidad Castigo Divino, creando una nube negra que lanza ataques desde arriba. Los jugadores no podían defenderse de eso y son golpeados por el hechizo, perdiendo muchísima salud. Los más débiles no pudieron resistir y ventanas notificaban la muerte de los miembros. Malacus ya celebraba su victoria inminente. Jisuka no podía hacer nada y a este ritmo todos morirían. Por tanto, la jugadora carga su ataque más poderoso y dispara utilizando el 100% de su maná. La flecha Fénix impacta en el adversario causando una gran explosión. Incluso Grid se sorprendió por el poder del ataque. Fue un ataque devastador, pero aún sin la mitad de su cuerpo, Malacus había resistido y podía curarse. Mierda, ya no había nada que pudiesen hacer. Vantner y Tobias eran los únicos que podían moverse y se abalanzan hacia el enemigo antes de que se recupere del todo. Atacan al mago pero es inútil ante su manto. Grid pregunta por la situación del combate. ¿Él estaba bien? ¿Era gracias a su escudo? Regas explica que un ataque de Malacus acabó con casi todos los miembros del gremio, mientras que Pon piensa que ellos no eran suficientes para vencerlo. Grid se cuestionaba si realmente eran un gremio tan poderoso cuando se percata de algo, eran un bufo de grupo. El protagonista estuvo tan ocupado que no se dio cuenta de estas ventajas. Por lo que cambiando el escudo por la espada se lanza al ataque. Los caballeros trataban de someter al mago, pero era inútil. Habían fallado en esta incursión. Antes de que Malacus terminase su frase, aparece Grid en el aire y atraviesa a Malacus con su espada. En este momento se activa la pasiva de sus guanteletes duplicando el daño del ataque y parte en 2 a Malacus que no sabía cómo había terminado así. Entonces Grid activa la esgrima de Pagma y utiliza el ataque a asesinar. Este impacta en Malacus y termina con él. La incursión de Malacus había sido completada.
Tras vencer al sirviente de Yatan, aparecen varias ventanas que notifican a Grid de su éxito. Has vencido al sexto sirviente, Malacus. Los miembros del gremio estaban tan sorprendidos que no podían cerrar la boca. Entonces aparecen otras ventanas notificándole que ha obtenido 3000 puntos de reputación. Se ha ganado el odio de la iglesia Yatan, pero a su vez aumentó su afinidad con el resto de iglesias del continente. También ganó 1,5 millones de puntos de experiencias con los que volvió a subir de nivel. Como recompensas, la líder del grupo obtuvo 382 de oro, 8 runas de armas benditas, 10 runas de armadura benditas y 3 runas de alto rango. Además de los drops de Malacus, su capa, máscara y orbe oscuro. Jisuka no sabía que estaba pasando un nivel 95, acababa de vencer a Malacus. ¿Quién era este jugador? Grid se gira furioso. ¿El grupo se configuró para que el líder recibiera las recompensas? ¿Acaso planean estafarme? La maestra de gremio pensó que Grid era una caja de sorpresas mientras lo tranquiliza. Tranquilo, mantendremos nuestra promesa. El resto de miembros del gremio se acercaron rápidamente al protagonista felicitándole por su logro y preguntándole cómo es que lo hizo. Incluso ella lo estaba alabando. Pero no se dejaría engañar. Intentáis despistarme para huir con mis ítems, ¿verdad? Dijo exigiendo su parte de la recompensa. Jisuka accede. Incluso con su personalidad debían ganarse al herrero con habilidades de combate. Aquí la historia nos muestra las características de los objetos. Todos eran de clasificación única. La capa aumenta la inteligencia en 200 puntos y tiene un olor a sangre que provoca a los monstruos. La máscara aumentaba todos los atributos un 5% y reducía el casteo de habilidades en un 20%. Y el orbe aumentaba el poder de ataque de magia negra un 20% y podía almacenar hasta 4 hechizos. Pom piensa que la capa solo aumenta la inteligencia, mientras que el olor a sangre más que un beneficio era una desventaja. Bandner también se pregunta si la habilidad defensiva solo se aplica con Malacus. El primer puesto de los magos de viento piensa que la máscara era muy buen ítem, pues aumentaba todos los atributos y disminuía el tiempo de lanzamiento de los hechizos. A ella por su parte le llamaba la atención el orbe. Estos dos jugadores eran los únicos magos del gremio y Jisuka quería darles la máscara y el orbe, pero como acordaron la mitad, él cogería uno de ellos. Sin embargo, Grid escoge la capa sorprendiendo a todos. ¿Quería el peor ítem? Grid pregunta por qué reaccionaron así. ¿Acaso no estaban de acuerdo? Regas no podía dejar que Grid tomase una mala decisión, y por el bien del gremio nadie decía nada. Por lo que está dispuesto a decírselo. No obstante, Jisuka se adelanta y le dice al prota que ese es el peor ítem de los tres. Definitivamente Regas admiraba a su capitana. Grid se preguntaba por qué decía eso de la capa, pues a él le venía como anillo al dedo los puntos de inteligencia que otorgaba para usar su esgrima de Pagma. Además de que el olor a sangre era perfecto para salir a cazar. Era el mejor ítem para un artesano que necesita subir de nivel. Grid confirma su elección. Quiero la capa. Jisuka definitivamente no dejaría de sorprenderse, y pregunta por los otros ítems. Nosotros queremos la capa y el orbe, ¿estaría bien si te pagamos por uno? Sin embargo, no sabían el precio que tenían por lo que lo subastarían para ver cuánto están dispuestos a pagar los jugadores, luego cancelarían la subasta y pagarían a Grid. El prota está de acuerdo con la propuesta y acepta. Ahora solo quedaba definir cómo se repartirían las runas, pero la jugadora le ofrece que se las quede todas. Pues si no fuese por Grid no hubiesen podido completar la incursión. Grid piensa que además de hermosa la chica era amable, mientras que Regas le propone continuar con la búsqueda del ítem robado mañana. Grid pensó que Regas era muy amable por mantener su promesa de ayudarlo. El gremio procede a desconectarse. Nos veremos en 3 días para terminar con el trato. Asegúrate de contestar nuestros mensajes privados, dijo la capitana despidiéndose de Grid. El prota también piensa que es hora de desconectarse, pero antes de eso exploraría qué estaba haciendo ese bastardo aquí. Volviendo al pasado, una voz despierta a la señorita Irene. Se trata de Doran, que le pide que se prepare para volver al castillo. A su vez le pide que encuentre al chico que reconozca el anillo. La señorita pregunta si él también vendrá al castillo. Entonces la chica despierta del sueño. Me preguntaba por qué me era familiar este anillo, así que tú eres la hija del conde que Doran salvó. Irene se sorprendió. Él era el chico que ayudó a Doran, y también el creador de la espada de autotrascendencia. Señor Grid, dijo de manera tímida. Entonces una ventana aparece ante el protagonista. Era una misión en la que debía escoltar a la señorita hacia el castillo. Como recompensas, la afinidad con Irene aumentaría al máximo, y además obtendría el anillo. Si la afinidad aumentaba al máximo con un NPC, aumenta las posibilidades de que un evento especial ocurra. Grid debía completarla, pues podía obtener el magnífico anillo de Doran. Este ítem tenía recuerdos muy bonitos para el prota, definitivamente lo subastaría. Entonces aparecen en el lugar más seguidores de Yatan. Grid sube a la señorita a su espalda y le pide que se sujete fuerte. La chica se disculpa por ser una carga, pero a Grid no le preocupa trabajar duro si es por ella. Los enemigos se lanzan contra nuestros protagonistas, por lo que invocando su espada Grid activa movimientos rápidos. Los siervos de Yatan no podían atraparlo, era demasiado rápido. Grid cruza entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Irene sabía que él era fuerte, lo sabía porque ella siempre estaba rodeada de personas fuertes como su padre o los caballeros del norte. Además de que ya se lo dijo Doran, recordó mientras derramaba una lágrima. Mientras guardaba su espada, Grid pensó que había un beneficio mejor que el anillo. Si incrementaba la afinidad al máximo con Irene, se podría casar con ella, y la pareja de la señorita gobernante era el Lord. Si Grid se convertía en Lord, no tendría que pagar impuestos. Para impedir que huyesen, los siervos lanzan maldiciones y magia negra, pero eran inútiles frente al escudo divino de Grid. Los enemigos no se podían comprar con Malacus, por lo que saca su daga y los acaba con la ráfaga de viento. Ese mismo día, la iglesia Yatan se debilitó por la pérdida de su sexto sirviente. Hasta que un nuevo sacerdote fuese elegido, los jugadores no podrían elegir la clase de mago de magia negra. La reputación del gremio Sedaka creció drásticamente y recibieron infinitas solicitudes para unirse. Este evento no solo sacudió a Satisfy, sino que también tuvo efectos en el mundo real. Volviendo con los protagonistas, la señorita Irene le pregunta a Grid por qué era tan fuerte a pesar de ser un herrero. Grid explica que él es un poco diferente, pues él está over red. De vuelta en el castillo, Winston informan de que la señorita ha vuelto. Un herido caballero del norte corre hacia Irene disculpándose por su ineptitud. La joven por su parte le pide que se levante, pues debía tener cuidado con sus heridas. Le explica que debía sanar rápido, pues Malacus había sido derrotado y todo ello era gracias a Grid. El caballero se sorprende pues reconoce al creador de su espada. Se preguntaba cómo es que un herrero derrotó a un sirviente directo, además de que la señorita parecía haberse enamorado de él. Si venció a Malacus debía tener una gran reputación, por lo que el caballero procede a inclinarse como muestra de respeto y gratitud hacia el protagonista. Entonces una ventana notifica que la misión fue completada. Irene por su parte le hace entrega del anillo de Doran como símbolo de agradecimiento. Grid lo acepta con gusto, pero una ventana notifica que el objeto estará ligado a su personaje. ¿Ligado? ¿Esto quería decir que no lo podría subastar? Grid pensaba sacar por lo menos 1 millón, pero ahora tendría que usarlo.
La señorita propone celebrar un banquete a lo que Grid accede. Más tarde, Grid sale del castillo y hace recuento. Ahora era nivel 97, además de que obtuvo cerca de $35.000 de la incursión. Tras esta pequeña victoria, Grid se desconecta del juego. Al día siguiente, nos encontramos en un ostentoso restaurante de lujo. La hermana de Grid propone ir a comer a un lugar más barato. Son por lo menos $200 por persona. Se sorprendía de los caros precios. Bueno, eso es todo por hoy amigos. Nos vemos en el próximo capítulo del Guerrero Legendario. Hasta pronto.